Vamos a continuar con la sesión del seminario y como les habíamos anticipado, en esta segunda parte vamos a tener la presentación a cargo del profesor Timothy Steigenga, que es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en el Wilkes Honor College de Florida Atlantic University. El profesor Steigenga ha estado desarrollando trabajos diversos sobre América Latina y particularmente el caso de la cuestión religiosa y un proyecto específico sobre latinos en Florida, religión vivida, espacio y poder, que fue un proyecto que se trabajó conjuntamente con varias universidades y acaba de terminar una estancia en Guatemala con el apoyo de una beca Fulbright. La presentación de hoy la tituló Transnacionalismo, religión vivida y movilización colectiva en la comunidad maya en Júpiter, Florida. Entonces, adelante, Tim. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Manuel Ángel y a Isabel para la invitación de estar aquí con ustedes, de participar en el seminario permanente sobre inmigración internacional y de compartir con ustedes. La investigación que voy a presentar hoy fue patrocinado por la Fundación Ford como parte de un estudio más amplio de 3 grupos en Florida, mexicanos, guatemaltecos y brasileños, en el sur de Florida. Necesito agradecer también a René Palma y Carol Gibrón de Encedes, Guatemala, mis colegas de trabajo. Sin su apoyo y su trabajo de campo en Jacaltenango y en otros pueblos en Guatemala y en Florida también, esta investigación no sería posible. Mi presentación hoy tiene 4 partes. Primero, un perfil de la comunidad inmigrante mexicano y guatemalteco en Júpiter, para entender mejor el contexto de las redes de migración entre comunidades. En esa parte voy a presentar algunos datos que hemos colectado por medio de encuestas en Júpiter, en la comunidad y también en la comunidad de Immokalee, Florida, donde trabajó también nuestra amiga Miriam Solís. Segundo, quiero discutir los conceptos de transnacionalismo, religión vivida y etnicidad reactiva en el contexto de Júpiter. Tercero, voy a explicar un poquito las conexiones entre religión, transnacionalismo y la movilización colectiva en el caso de Júpiter. Y en fin, voy a analizar las complicaciones y ambigüedades que surgen cuando vemos las conexiones entre la religión vivida y la acción colectiva. No sé si estamos transmitiendo el PowerPoint todavía. Bueno, como un estudiante de ciencias políticas, estoy condicionado a cuantificar variables en la manera más sencilla y clara que puedo. Quiero probar hipótesis con datos y construir modelos para explicar o predecir fenómenos sociales y políticos. Al mismo tiempo, estoy aprendiendo más cada año sobre los estudios religiosos, el campo de estudios religiosos, que me jala en otra dirección siempre, porque hay diferentes niveles de análisis e interpretaciones de variables religiosas que cambian con tiempo y sitio. Y este estudio es un buen ejemplo, porque podemos ver que la religión impone jerarquía al mismo tiempo que le da la libertad, que le da agencia personal a los actores y impone moderación y límites, y construye comunidad, pero también crea conflicto en el mismo tiempo. Entonces, mis profesores de la Universidad de Carolina del Norte no les gusta el tipo de trabajo que estoy haciendo ahora, que es entre la antropología y la ciencia política, ¿verdad? Pero basado en 4 años de trabajo de campo en la comunidad inmigrante en Júpiter, yo propongo que elementos de la religión vivida entre el grupo maya de Júpiter, más de todo jacaltecos, les ayuda a reconstruir imágenes simbólicamente y prácticamente de su hogar. En el proceso fortalece un sentimiento de identidad colectiva que facilita la acción colectiva.
Algunos factores que funcionan como catalizadores para este proceso son una comunidad de origen en común, homogeneidad étnico y lingüístico y una tradición religiosa en común. Estos factores se combinan con niveles bajos de aceptación social y cultural en Júpiter, que es una comunidad muy anglo, solo hay anglos y hispanos, y eso produce etnicidad reactiva como ha discutido Alejandro Portes, una movilización étnica frente a una reacción hostil, un clima o comunidad que está en oposición o conflicto. Bien, entonces como profesor de ciencias políticas, ciencias sociales, quiero terminar la historia aquí. Es una conclusión bastante sencilla, limpia, podemos medir variables y el modelo en otras comunidades. Pero como siempre, la realidad es mucho más complejo. En muchos casos, las recreaciones tan confortables y seguras de su hogar son más imaginarios de concretos. En muchos casos, nostalgia, dificultades entre familias y identidades que cambian en el proceso de cruzar fronteras entran y a veces destruyen concepciones compartidas de hogares recreados. Los mismos factores que proporcionan un sentido de identidad colectiva en el nivel de pueblo o de iglesia o de grupo étnico pueden crear divisiones en otros niveles más amplios, como maya o hispana o inmigrante. Etnicidad reactiva puede ser bien costoso en términos de conflictos interétnicos entre la comunidad de migrantes y la comunidad anglo. Entonces, voy a contar esta historia un poquito más compleja sobre religión, política e inmigración. Pero antes de contar la historia, tengo que introducir el contexto y algunos de los caracteres primarios. Entonces, cuando preguntamos quiénes son los inmigrantes en Júpiter, estamos tratando realmente un sistema entero de preguntas, incluyendo cuándo vinieron, por qué vinieron, cuáles son sus planes, cuáles son sus aspiraciones. A contestar esa pregunta tenemos que entender las olas de inmigración y las conexiones entre Guatemala y la Florida. Estamos hablando primero, en la primera ola de inmigración grande, es una ola de gente que salieron de Guatemala para salvaguardar la vida entre los años 70, 80 hasta los 90, durante la época de violencia en Guatemala. Muchos llegaron primero a México y después pasaron a Texas, California y Florida. En Florida vinieron primero a dos ciudades que se llaman Indiantown y Immokalee, que caen más en el centro del estado. Después, en busca de trabajo que paga mejor, fueron a la costa, donde queda la ciudad de Júpiter. La cadena de migración comienza en esta época y cuando doy este tipo de presentación en los Estados Unidos siempre tengo que reforzar que no se puede entender la migración al sur de Florida, de gente de Guatemala, del sur de México, sin entender el contexto de la guerra. Estamos hablando de gente más de todo de Canjobal, Quiché y Jacaltec Maya. Después vinieron sus familiares entre los 80s y 90s. Y en fin, desde el año más o menos 2000, pero antes un poquito también, gente que son trabajadores internacionales mayas por la búsqueda de trabajo, mejoramiento de sus ingresos familiares y las condiciones de la vida. Aquí también estamos hablando de Jacaltec, Canjobal, Mam y Quiché. También de México vienen de Chiapas y de Oaxaca. Esa gente, bueno, ustedes ya saben por qué están viniendo, porque sin perspectivas de movilidad económica en sus pueblos de origen, sus ciudades natales, esos trabajadores arriesgan sus vidas y miles de dólares, y el precio todavía está subiendo cada día, para la oportunidad de encontrar un trabajo en Júpiter por algunos años, para apoyar a sus familias en sus comunidades de origen.
Las remesas directas a Guatemala, junto con los servicios relacionados, los servicios financieros y de telecomunicación, representan una porción importante, si no la porción más grande de divisas extranjeras en la economía guatemalteca. Aproximadamente 100 o 1000 de los inmigrantes maya que viven en Júpiter vienen de la misma área pequeña en el departamento de Huehuetenango en Guatemala, y muchos son de la misma ciudad de Jacaltenango. Las otras comunidades de origen incluyen Quetzaltenango, así como San Marcos, Totonicapán, Quiché y algunas otras áreas de Guatemala. La migración principal de México a Júpiter viene de Chiapas al sur y también de Michoacán. Entonces, ¿cómo están los inmigrantes ubicados en las cifras de la población de Júpiter? Esas son unas estadísticas del censo de 2000, que se puede ver que hay casi 40,000 personas. Júpiter es un pueblo pequeño y la población hispana es casi 7%. Yo creo que eso no captura mucho a la gente maya porque ellos no contestan hispana en el censo o no contestan el censo en punto. Entonces, estamos hablando de una población más grande. Yo estimo ahora entre 5 o 6 mil inmigrantes de Guatemala y México. Y podría ver también que entre la comunidad hispana hay una balanza más o menos entre mujeres y hombres, pero en nuestras cifras, en nuestros estudios, es más como 70% hombres y 30% mujeres. Entonces, el área donde aplicamos nuestra encuesta, bueno, solo para enseñar primero, Júpiter queda aquí en la costa, y Immokalee está aquí por el lago grande que está en el centro del estado. Lo siento, Indiantown queda aquí y Immokalee aquí por abajo. Entonces, esas dos comunidades son comunidades de agricultura. Júpiter es una comunidad de construcción, más de todo. Están construyendo muchos lugares para turistas y otra gente que quieren su segunda casa en los Estados Unidos. La muestra de nuestro estudio en Júpiter, eso es un foto aerial de Júpiter. Esas cuadras aquí hasta aquí contiene casi toda la población de migrantes en Júpiter. Es el parte más viejo de la ciudad, donde hay muchas casas particulares y ellos viven en esas casas y algunos apartamentos. Entonces, en total nosotros fuimos a 771 casas, encontramos 216 residencias con residentes guatemaltecos y mexicanos. Y terminamos encuestas en 155, 72% de las residencias elegibles. El promedio de ocupantes cada residencia fue 5.6, entonces desde ahí podemos estimar más o menos el población ahora. Se puede ver que es una población más de hombres, yo creo que, y también más guatemaltecos de mexicanos. En Júpiter tenemos como 66.5% de guatemaltecos y 33.5% de mexicanos. Hay algunos otros de otros países de América Central, pero muy pocos. Más de todos son mexicanos y guatemaltecos. La gran mayoría menos de 35 años de edad, la edad de trabajar, porque por esa es su razón por la mayoría vinieron. Es una población de pobreza extrema, con niveles de escolaridad muy bajos, con 10% analfabeto en inglés o en español, y se puede ver los niveles de escolaridad aquí. La mayoría no habla bien el inglés, pero esto también en nuestras encuestas tuvimos algunas preguntas sobre las necesidades y esperanzas, y eso siempre es una de sus metas más primarias, porque
Para conseguir el buen trabajo necesita hablar el inglés. El promedio de ingreso semanal en Jupiter es $339 a la semana, más o menos $1,300 al mes. Pero esto es un trabajo que por la mayoría es 6 o 7 días a la semana, ¿verdad? Porque no solo 5 días a la semana. Hablando de empleo, la gran mayoría trabaja en servicios de jardinería, trabajo doméstico, construcción y landscaping, que en Florida tenemos mucho grama, que necesita cortar mucho porque siempre hay lluvia, entonces hay bastante trabajo en esto. Vale la pena hacer un poquito comparación entre Jupiter y Immokalee, una comunidad que es más grande y que también es más, el trabajo es más en agricultura. La población en Jupiter es mucho más estable de lo que Immokalee. Por ejemplo, hicimos la misma encuesta en Immokalee y 60% de la muestra de Immokalee ha vivido en otras ciudades y estados en los Estados Unidos. En Jupiter solo 34% han vivido en otros sitios. En Immokalee también 32% reportaron que viajan frecuentemente a otros estados, siguiendo la cosecha de diferentes, de la agricultura. En Jupiter solo 9% viajan frecuentemente. Entonces estamos hablando de una población bastante estable en Jupiter. Como sabemos en nuestras entrevistas, una porción grande de la población es de la misma área geográfica. En Jupiter, 42.4% de la muestra es del departamento guatemalteco de Huehuetenango. La segunda concentración más grande es en Chiapas. El resto se separa entre departamentos guatemaltecos y los estados mexicanos. Y así tenemos una vista mejor de quiénes son los inmigrantes en Jupiter. Pero todavía no sabemos por qué vinieron exactamente a Jupiter y cuáles son sus características de vidas. Podemos ver aquí las 3 olas de inmigrantes de Jupiter. Primero los refugiados, segundo los familiares y desde 2000 la gran mayoría trabajadores transnacionales. Hablando de motivos para la migración, aquí veamos que mejorar las condiciones de la vida de la familia constituye el principal motor de la migración. Cuando preguntamos sobre Jupiter en particular, la reunificación familiar surgió como una de las respuestas más frecuentes. Y también contacto con amigos. Aunque es el mercado de trabajo que alimenta la migración, sabemos que es redes de los amigos y de la familia que cementan este proceso, no solo en el contexto de Jupiter, pero en muchos lugares. En términos de la afiliación religiosa, estamos hablando de una población sobre todo católico, pero con una minoría significativa que pertenece a las varias denominaciones protestantes y otras, más o menos igual de las cifras en sus países de origen. Bueno, eso es mucho más alto de protestantes de México, pero es bajo. En Guatemala estamos hablando de entre 25 y 30%, entonces el promedio es más o menos igual. Pero esas cifras lo que no capturan son las prácticas tradicionales mayas. De verdad, es casi imposible estudiar esas prácticas solo con encuestas. Pero en nuestras entrevistas tenemos mucha evidencia de que esas prácticas son muy importantes y parte de la vida espiritual de la Maya de Jupiter. Enfocamos nuestro estudio en la religión en parte porque es tan importante en el proceso de construir capital social y apoyo institucional para los migrantes. Para muchas, estas iglesias son su fuente primaria de ayuda institucional y de organización. Antes de establecer Corn Maya, que es una organización no lucrativa que empezamos en Jupiter en el año 2001-2002, esas iglesias
habían las únicas organizaciones con redes de apoyo y servicios sociales para los migrantes. Y hablando de capital social, tuvimos algunas medidas de este factor, y aquí podemos ver también una comparación entre Jupiter y Immokalee. Preguntamos, ¿piensa usted que la gente aquí apoya a sus paisanos? En Jupiter hay mucho más confianza y capital social hablando de este tema. En otra pregunta, preguntamos sobre cuántos amigos tiene. En Jupiter, los respondientes dicen que tienen un promedio de 7. En Immokalee era solo un poquito más de 2 personas. Los de Jupiter conocieron 4 de esos amigos antes de venir a Jupiter. En Immokalee el promedio era 1. Entonces estamos hablando de residentes en Jupiter que tienen claramente un círculo existente más grande de amigos y familiares, así como una mayor red transnacional de amigos. En resumen, en Jupiter tenemos una población relativamente homogénea de migrantes, mayas, con una porción grande del mismo área del país de Guatemala y más de todo del mismo vecindad de Jacaltenango. Entonces en Jupiter tenemos lo que Peggy Levitt han discutido como una comunidad transnacional. En Immokalee hay comunidades transnacionales, pero no tanto como en Jupiter en este caso. En términos más amplios, sabemos que el transnacionalismo refiere a actividades, organizaciones, ideas, identidades y relaciones sociales y económicas que cruzan o aún superan con frecuencia fronteras nacionales. Más específicamente, el estudio de transnacionalismo intenta capturar la dinámica compleja de las comunidades que construyen y definen a través del movimiento constante a través de las fronteras internacionales. Y al igual del caso de muchos conceptos y muchos campos académicos, esta definición amplia crea un problema de niveles de análisis que hemos discutido un poquito en la presentación antes, ¿verdad? Tenemos transnacionalismo de arriba, y con procesos de globalización, instituciones y algunas instituciones religiosas, transnacional y multinacional. Y transnacionalismo de abajo, con un foco en la realidad vivida de inmigrantes y sus comunidades y sus vidas que cruzan las fronteras. Este estudio está enfocado en este nivel, estudiando los grupos sociales, sus identidades, creencias, rituales, relaciones de poder en comunidades de origen y destino. Y hay maneras múltiples de medir e intentar capturar esa clase de transnacionalismo. Podemos hablar de las remesas que mandan a la gente en términos grandes. Aquí un estudiante hizo con datos de una agencia de mandar remesas en Immokalee con GIS para poner todos los estados que reciben la mayoría de las remesas. O podemos hablar también de las cantidades individuales que mandan los migrantes. Y aquí quiero precisar que la gran mayoría manda entre $100 y $1,000 cada mes, con un ingreso que es como $1,300 y con una renta, lo más bajo, que tiene un costo de $1,000 cada mes en Jupiter. Se puede ver por qué hay tanta gente viviendo en la misma casa, ¿verdad? Porque la renta más baja es $1,000. Si usted está mandando $1,000 a su familia cada mes, está gastando casi todo su dinero. Podemos también ver las conexiones al hogar siguen siendo fuertes vía las líneas telefónicas, con más de la mitad de la población que llama cada semana o más. Y las compañías, hablando de transnacionalismo de arriba, las compañías internacionales de tarjetas telefónicas y Western Union y otras compañías están ganando bastante bien en esta forma de transnacionalismo.
Mucho trabajo sobre el tema de transnacionalismo ha sido criticado por falta de pagar atención a la vida cotidiana a los migrantes. Y en gran parte esto es el sujeto de nuestro estudio, con un foco particular en el papel de instituciones, creencias y prácticas religiosas en este proceso. Y aquí está el nexus entre el estudio de transnacionalismo y el estudio de la religión vivida, porque es precisamente las creencias, prácticas, rituales, significados y relaciones de poder que son el sujeto del estudio de religión vivida. Desde esta perspectiva, el pastor pentecostal o neopentecostal que está trabajando en la esquina donde están los jornaleros, y él está tratando de convertirles. Él es parte de la comunidad transnacional en el mismo tiempo que las familias que están esperando las remesas están parte de esta comunidad. Para cada uno de estos agentes, la religión vivida es sus creencias y prácticas incorporadas mientras que navegan las localizaciones y las relaciones múltiples que construyen sus vidas cotidianas. Es decir, la religión vivida ocurre tanto en el interior como en el exterior del proceso formal de pertenecer a un grupo religioso. Y eso tiene que ver también con el punto que estábamos discutiendo antes, que cuando la identidad está en flujo, también la identidad religiosa está en flujo. Etnicidad reactiva es el concepto final que influye este estudio. Alejandro Portes ha discutido etnicidad reactiva es una movilización étnica en reacción a una comunidad en conflicto o oposición, como la movilización en contra de la proposición 187 en California. Y en el caso de Júpiter, voy a explicar cómo imágenes de hogar recreados han sido facilitados en el proceso de planificar, organizar y celebrar la fiesta de la Virgen de Candelaria, ahora que llamamos la fiesta maya en Júpiter. Escribiendo sobre la vida religiosa de inmigrantes italianos en East Harlem, Nueva York, Robert Orsi explica: la historia interna de la inmigración es también una historia de necesidades complejas. Para el éxito, estabilidad, participación y autonomía, fidelidad a traducción al mismo tiempo de estar abierta a las nuevas maneras, la necesidad de reconstruir al familiar mientras que está en el medio de cambio. Sus palabras describen no solo la vida de los italianos en Harlem hace 100 años, pero también los mayas en Júpiter hoy. Los zacaltecos de Júpiter están bien orgullosos de tomar las calles de la comunidad más nueva de Júpiter, que se llama Abacoa, que es una comunidad planificado, construido nuevo, todo. Y ellos retoman las calles para su procesión en honor de la Virgen de Candelaria. En el caso de los mayas de Júpiter, sus imágenes de hogar incluyen elementos físicos, culturales, ideológicas, familiares y religiosas que combinan a crear un sentimiento de pertenecer, de tener su identidad, y todo esto enfrente de un ambiente que a veces es bien hostil. Las conexiones transnacionales entre los zacaltecos son bien fuertes. La celebración de la fiesta, la organización de torneos de fútbol, la recolección de fondos para los muertos, la presencia de la marimba en las reuniones y celebraciones, la transmisión de información vía radio, video y celular, construye y fortalece las conexiones entre la comunidad de origen y Júpiter. Y una breve explicación de la fiesta nos ayuda a ilustrar este proceso. El proceso de planificar la fiesta inicial empezó en el año 2001. Miembros de la comunidad maya
Asistieron a algunas reuniones con representantes de la universidad sobre el tema de un programa de intercambio cultural. En el proceso de hablar surgió la posibilidad de tener música de la marimba, un baile, una desfile y unos partidos de fútbol entre los jacaltecos y estudiantes de la universidad. Y tengo que decir que los estudiantes ganaron su primer partido este año después de 5 años de perder. Los líderes de la comunidad jacalteca empezaron a planificar una celebración de la fiesta de la Virgen de Candelaria. Ellos empezaron de formar comisiones para todos los elementos de la fiesta, los flores, el baile de venado, la música, todo. Y la coalición jacalteca de Júpiter empezó a tener reuniones cada semana para la planificación de la fiesta. El primer año, más de 700 personas llegó, más de todo mayas, y fue un día entero de celebración, música, comida típica y un torneo de fútbol. El año pasado, 2005, casi 1,500 personas vinieron y ahora la naturaleza de la fiesta ha cambiado un poquito a una fiesta pan-hispano. Entonces hay participación también de grupos mexicanos, grupos de Colombia, de Chile y otras partes. Los resultados de la fiesta continúan a reverberar entre la comunidad inmigrante. Las organizaciones siguieron con sus reuniones y aplicó para estatus no lucrativa bajo el nombre de Cormaya. La organización Cormaya ha crecido mucho desde 2002 con apoyo de becas de la Community Foundation, United Way y múltiples otras donaciones privadas. Ahora Cormaya consiguió un edificio con un valor de $1 millón de la ciudad para abrir un centro de servicios y un centro laboral para los migrantes en Júpiter. En agosto de 2005, Cormaya colaboró con la Iglesia Católica también en Júpiter a firmar un hermanamiento entre las ciudades de Júpiter y Jacaltenango. El convenio fue firmado por Jorge Briz, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, pero vino también el vicepresidente Stein y algunos otros representantes del inclusivo Rigoberto Menchú. Para entender este progreso, este movimiento, desde un evento cultural y religioso hasta una organización para proyectos políticos y económicos y sociales, es necesario explorar las percepciones y conexiones transnacionales que tienen que ver con la fiesta. El concepto de los campos sociales transnacionales que atraviesan fronteras nos ayuda a entender los elementos religiosos de transnacionalismo entre comunidades inmigrantes. Y la celebración de la fiesta nos da un buen ejemplo. Una de las conexiones transnacionales más claras en la fiesta se relaciona con la publicidad y cobertura del evento. Uno puede ver muchas cámaras de video, celulares y otras formas de comunicar con familiares en Guatemala durante la fiesta. El juego de fútbol, la música de marimba y muchas salutaciones son transmitidos vía radio todo el día. Hay como 5 o 6 programas de radio en el día de la fiesta que están transmitidos. La marimba tradicional que se tocó en la procesión también demostró elementos transnacionales. En los meses anteriores del festival, el primer año, la marimba tradicional fue encontrada, pero estaba vieja y en mal estado. Un carpintero maya de la comunidad la reparó, pero tenía que hacer arreglos para traer la tela de Guatemala, porque no tienen la misma sonido con esa tela que tienen ahí, entonces tenían que mandar por la tela aquí. Y de todos los elementos relacionados con el festival, el concepto de un gran espacio religioso transnacional, que también es discutido por Peggy Levitt, fue lo que me más llamó la atención.
La noche anterior del festival fui invitado a la casa de uno de los líderes para la bendición de la marimba y los trajes de baile de venado. El patio de la casa fue cubierto con una carpa y la casa queda atrás de Burger King. Entonces no hay problemas con los vecinos cuando tenemos fiestas grandes ahí porque pueden usar el parqueo de Burger King y no hay vecinos allá, ¿verdad? Y debajo de la carpa tenía el altar con la imagen de la Virgen rodeada de velas y flores. Se sirvió churrascos y tortillas con el fondo de música marimba y después de tiempo llegaba más gente, apareció más cajas de cervezas frías y eventualmente toda la gente formamos un círculo para comenzar el baile tradicional de Jacaltenango. Y en ese momento sentí como haber sido transportado al paisaje transnacional religioso de Jacaltenango. Parte de Jacaltenango había reconstruido ahí en Júpiter, abajo de esta carpa. Yo he visitado Guatemala y Jacaltenango varias veces en mi vida, pero nunca con el mismo sentido que he experimentado esta noche ahí en Júpiter. Bien, ¿cómo es evidente en la fiesta? Imágenes de hogar que son recreados en Júpiter ayuda a los inmigrantes en su habilidad de mantener su identidad y solidaridad en un ambiente difícil y a veces hostil. Nuestras entrevistas con miembros de la comunidad jacalteco en Júpiter nos da la evidencia para este proceso. Como explicó un joven de la comunidad jacalteco, la unidad entre los guatemaltecos es esencial. Unimos con el propósito de demostrar a este país quiénes somos, que prestan la atención a nosotros y así podemos conseguir nuestros papeles. Un líder de la comunidad Indiantown nos dijo también, el éxito de los guatemaltecos es que se ayudan, en contraste con el mexicano que no tiene ayuda. En las ciudades más grandes hay menos solidaridad. ¿Qué es el origen de esta solidaridad? Tiene que ver con imágenes de hogar y prácticas culturales religiosas que son compartidos entre la comunidad. Cuando un jacalteco muere en cualquier lugar en los Estados Unidos, la Asociación de Júpiter Jacaltec, de los jacaltecos de Júpiter, levanta fondos para volver el cuerpo que se enterra en Jacaltenango. Cuando un inmigrante nueva llega, esa persona puede conseguir un préstamo con interés bajo para pagar al coyote. Cuando se organizan los torneos de fútbol, los equipos representan las varias pueblos y ciudades en Huehuetenango y también Chiapas. Y tengo que decirte que Chiapas ganó la mayoría de los torneos hasta ahora. Hay 2 equipos de Chiapas. Y cuando se organiza la fiesta, es en paralelo directo lo más posible con la fiesta en Guatemala. Como ya hemos discutido, elementos de solidaridad y autoayuda conectado con la fiesta también impulsó un proceso de movilización entre la comunidad inmigrante. Cormaya creció como un hombre en la comunidad y movilizó a los inmigrantes de trabajar para un centro laboral, para servicios y para sus derechos como trabajadores en Júpiter. Pero las conexiones transnacionales a veces son más complejas y no son tan positivas. La experiencia de inmigración está repleta de ambigüedades, nostalgia y contradicciones. Las nociones de hogar, de identidad colectiva que hemos usado hasta este punto necesitan más elaboración. El proceso de inmigración implica creer, imaginar, deshacer, cambiar, perder y mover su hogar. Vale notar que las imágenes de hogar son mucho más que las imágenes reconfortantes y de solidaridad. También hay sentimientos muy fuertes de nostalgia, estrés, separación entre familiares, presión de tratar de asimilar y aceptar la identidad en un contexto ajeno como Júpiter. Al hablar sobre sus hogares, la mayoría de los migrantes cuentan primero de la unidad, amistad y cariño de la familia.
Muchos expresaron deseos de reunirse lo más rápido que pueden con sus familiares. Aunque los entrevistados hablaban sobre sus familias y sobre sus hogares, las entrevistas inevitablemente terminaban tratando temas como las relaciones interpersonales, problemas económicos y problemas que surgían en la familia por tener una relación de larga distancia. Muchos también mencionaron infidelidad, ilegitimidad y cambios de valores. Los hombres y mujeres mayas que viven en Júpiter están muy conscientes de que mientras que ellos intentan recrear imágenes positivas de sus hogares allá, su estadía en este nuevo lugar en el mismo momento está cambiando sus hogares en Jacaltenango. Muchos de los entrevistados reconocen que el flujo de remesas de Júpiter a Jacaltenango también ha afectado la vida de aquellos que todavía viven en Jacaltenango. Las remesas y la construcción de las casas nuevas hechas de bloque han incrementado el valor de las propiedades en Jacaltenango, tanto que aquellos que no reciben remesas no tienen suficiente dinero para pagar sus viviendas. Y aquí se puede ver dos casas del estilo nuevo y del estilo viejo en Jacaltenango. El consumo de importaciones de alto costo también ha aumentado entre recipientes de remesas en Jacaltenango. Un entrevistado explicó que los niños que viven en Jacaltenango ahora exigen a sus padres que les envíen zapatos solo de Nike, que no quieren usar zapatos hechos en Guatemala ahora. La gente ya no quiere trabajar en la tierra, lamentó un entrevistado. La gente ahora ya solo interesa en lo que hacen los demás en los Estados Unidos. Los jacaltecos lamentan ver los cambios que están pasando en Jacaltenango, cambios que aquellos mismos atribuyen a su migración y a las remesas que a ellos mandan. Los entrevistados comentaron que los niños que crecen sin figuras masculinas de autoridad tienen problemas de disciplina y que falta de esa figura también incrementa el consumo de alcohol entre los niños y las mujeres que quedan todavía en Jacaltenango, que han habido varios casos de matrimonios destruidos y de familias que han sido divididas por la distancia de tiempo. Como lo dijo uno de los entrevistados, algunos dicen que sí, estamos bien económicamente, entonces estamos bien. Pero si mi esposa está durmiendo con otro hombre, entonces, ¿qué me queda? Yo creo que hay tres observaciones importantes que surgen en esas entrevistas. Primero, las imágenes del hogar y de identidad que están construidos a su alrededor son muy frágiles y ambiguas. Así como el hogar es recreado y celebrado a través de festivales y actividades en Júpiter, en el mismo momento el hogar se está transformando en Jacaltenango. Los inmigrantes mayas en Júpiter encuentran sus memorias más preciadas de sus hogares y sus aspiraciones para el futuro constantemente en peligro. Segundo, los inmigrantes están completamente conscientes de lo que está pasando. Las conexiones transnacionales son tan fuertes que los jacaltecos que viven en Júpiter están siempre en contacto y siempre saben lo que está pasando allá en Jacaltenango. Frecuentemente están en contacto a través de teléfono, correo, videos y otras formas de chisme también. Y es evidente que los migrantes toman una decisión consciente de dejar sus casas a pesar de todos los riesgos que ya entienden. Robert Orsi describe la fiesta de los italianos en Harlem y explica que, entre otras cosas, la fiesta no se trata sobre de darle poder a la gente, sino sobre vivir adentro del mundo de lo posible. La fiesta en Júpiter implica varias cosas, pero principalmente implica la lucha diaria de vivir entre el mundo de lo posible. Los inmigrantes de Júpiter están muy conscientes de los sacrificios necesarios para lograr lo posible.
Viven sus vidas con las tensiones de estar en casa y lejos de casa, en el presente y en el futuro. Esto nos trae a una última observación que acentúa las diferencias básicas entre la experiencia de los inmigrantes italianos al principio de este siglo y los inmigrantes mayas en Júpiter hoy. La diferencia básica es que muchos de los jacaltecos vienen con la intención de regresar a su pueblo. La esperanza de la mayoría es que con 5 o 6 años de trabajo van a ganar bastante para vivir en su pueblo, tener su negocio, tener su casa, tener su Toyota. Desafortunadamente sabemos que eso casi nunca pasa. Como con las imágenes del hogar, algunas de las instituciones de los procesos religiosos sociales involucrados con la fiesta también llevan ambigüedades y contradicciones. Primero, hay divisiones religiosas en el campo transnacional. Las divisiones entre los evangélicos y los católicos casi destruyó el primer proceso de planificar la fiesta. Hasta ahora, muchas de las iglesias evangélicas no quieren que sus miembros asistan a la fiesta porque es algo en su lengua pagano. Pero de verdad yo veo mucho de ellos en el desfile, en todo. Entonces, eso hay dos niveles de hablar sobre eso, ¿verdad? El nivel oficial y el nivel de práctica. Dentro de los evangélicos que entrevistamos también descubrimos mucho menos conexiones con sus pueblos de origen. Parece que son algunos elementos de su vida previa prohibida por la iglesia y ahora tienen menos espacio para la formación de una identidad transnacional. Un joven en la iglesia dijo, en la iglesia evangélica, yo tengo mi casa, ya ayudé a mis hermanos con su educación en Guatemala. No estoy casado porque es difícil encontrar una mujer aquí porque son muy liberales y materialistas. Mi relación ahora con mi familia en Guatemala es solo por teléfono de vez en cuando. También, y eso solo es un ejemplo, hay otros ejemplos también, que parece que los que están, y cuando digamos, no solo que están asistiendo o que afiliados con una iglesia, pero cuando han experimentado una conversión profunda, parece que esa gente, su identidad ya es más evangélico de que jacalteco, que es más evangélico de migrante. Todas sus redes, todo su capital social está dentro de la iglesia. Y hasta el punto que casi no mezclan mucho con otros jacaltecos porque, por ejemplo, si ellos están tomando durante la fiesta, ellos no quieren participar. La división también entre los carismáticos y no carismáticos en la iglesia católica es casi igual, también es muy fuerte. En Jacal hay 2 congregaciones y en Júpiter también hay una congregación, pero casi los que participan más de todos son los carismáticos. Otras divisiones tienen que ver con son divisiones étnicas y geográficas. Durante el proceso de planear la fiesta, el segundo año, un grupo de Totonicapán fue invitado de participar con su propio baile, pero después de mucha discusión, la invitación fue retirada porque miembros de la comité decidió que la gente en Jacaltenango podría ser enojados si la reina de otro pueblo apareció en los videos que mandan a Jacaltenango, ¿verdad? Entonces, desde allí había un choque grande entre esos dos grupos. Las divisiones en la comunidad también caracterizan el caso de la etnia reactiva en Júpiter. Los mayas a veces enfrentan barreras culturales y de comunicación. En el proceso de salir de una movilización étnica, cultural y religiosa para un proyecto político, los inmigrantes han sufrido algunos ataques públicos, quejas locales sobre jornaleros en la esquina
y problemas de salud público, de tener mucha gente en la misma casa. Entró a otro nivel cuando the Federation for American Immigration Reform vino y empezó a organizarse en Jupiter en el año 2004, lo siento. Desde este punto hemos tenido insultos públicos y declaraciones despectivas en las sesiones del Consejo de la Ciudad y actos públicos de vandalismo, incluyendo un letrero enfrente de la escuela que asiste la mayoría de los niños inmigrantes, que dice: despacio, niños ilegales jugando. En el proceso de tomar una posición pública, los inmigrantes se transformarán a un objeto de mucha hostilidad, más de todo de grupos de otras partes que están organizando ahora en Jupiter por los éxitos que han tenido los migrantes. Entonces, para terminar, una comunidad transnacional ha sido creada de prácticas, ideas e individuos que pasan con frecuencia entre las fronteras de Guatemala, México y Florida. Este sentido de identidad colectiva ha traducido a la acción pública. Conmaya ha trabajado a construir conexiones entre la comunidad, luchar por derechos de trabajadores internacionales y organizar eventos públicos como ligas de fútbol y la fiesta. Al mismo tiempo, divisiones, dificultades y otras ambigüedades caracterizan esta movilización. Entonces, ¿qué podemos aprender de este estudio? Primero, la identidad colectiva es apoyada por homogeneidad étnica, lingüística y religiosa con conexiones transnacionales y puede trasladarse a acción colectiva en comunidades de migrantes. Cuando hay un ambiente hostil, surge una movilización basada en la etnicidad reactiva, pero la etnicidad reactiva puede generar un movimiento en contra de los inmigrantes. Segundo, el concepto de la religión vivida puede asistir a los académicos, como yo, estudiando migración, a entender cómo identidad colectiva está apoyada en el proceso de recrear un sentido de hogar, un sentido de su pueblo. Pero más importante, estudiando religión vivida nos ayuda a entender mejor las ambigüedades fundamentales entre conceptos de conceptos inmigrantes del hogar. Las identidades inmigrantes son flexibles y frágiles, están en flujo. De vivir tan lejos de sus queridos en el mismo tiempo de ser testigo a los efectos deleterios de su ausencia es una balanza bien difícil que lleva bastante estrés. Tercero, la movilización étnica corta en dos direcciones. No sé cómo se dice double-edged sword. De doble filo, sí. La misma identidad que ayuda a los zacatecos en sus proyectos políticos y culturales, religiosos y sociales, crea divisiones y sirve como una barrera a la movilización al nivel pan-maya, pan-hispano o pan-inmigrante. Y finalmente, vale la pena estudiar más las diferencias en transnacionalismo y las actitudes hacia la migración entre los católicos y los evangélicos en comunidades de origen y destino. En este estudio este estudio es preliminar, pero podría ser que inmigrantes evangélicos o los que se conviertan profundamente a iglesias pentecostales o evangélicos en los Estados Unidos son menos probables de mantener sus conexiones en su país de origen y de organizarse sobre líneas étnicas. Algunas entrevistas que hemos hecho en Guatemala sugería también que hay un discurso en Guatemala bien fuerte contra la migración en las iglesias evangélicas, que ya están surgiendo un discurso que es bien en contra de la migración. Pero eso sería otro estudio todavía. Entonces, gracias con su paciencia, con mis disabilidades en manejo del idioma, y estoy listo de contestar cualquier pregunta. Al contrario, gracias Tim, y olvidé decirlo al principio que el agradecimiento para Tim era también porque, a pesar de que él decía que
prefería hacer la presentación en inglés, hizo el esfuerzo y se lo agradecemos doblemente. Vamos a dar paso inmediatamente a la parte de comentarios y pregunto si todavía la Universidad Rafael Landívar está conectada y si tendrían alguna pregunta o comentario. Sí, cómo no, muchas gracias. Acá en la Universidad Landívar estamos siguiéndolo con mucho interés, este estudio. Tenemos unos 3 preguntas. Una es la de la comunidad transnacional. Saltó Tim sin pasar por la familia transnacional. Me interesaría ver si ya tiene así como una definición de la comunidad transnacional, también de la familia transnacional, qué número de miembros están en un país y en otro, etcétera, si tiene un poco el mapa de las familias transnacionales, como tratamos nosotros de hacerlo entre Alabama y Santa Eulalia. La segunda pregunta es sobre, entendemos el énfasis en la fiesta, pero yo supongo que la religiosidad está todo el año en una cotidianidad de todo el tiempo. Queríamos saber si también tienen allá lo que nosotros notamos, unos altares dentro de cada casa, dentro de cada hogar, en donde está, pues está la Santa Eulalia o la Candelaria o la Virgen, y al mismo tiempo tiene sus flores, tiene sus veladoras, velas, y en muchos de los casos tienen el teléfono muy cerca de ese altar pequeño. Y la última pregunta es si religiosidad transnacional ha sido capaz de generar remesas colectivas. Las remesas individuales están siempre muy intensas y muy cumplidores, como decían allí el número de cantidad de dinero que se manda, pero como se ha hecho en el Ixcán, que se ha construido toda una iglesia en Pueblo Nuevo con remesas colectivas de Estados Unidos, y eso es un paso muy interesante para desindividualizarse y a través de la iglesia o de las iglesias a hacer una colaboración solidaria. No sé si existe por allá también. Gracias. Bueno, voy a contestar esas preguntas en orden. Primero, yo creo que en la encuesta sí tenemos algunos datos sobre familias transnacionales, pero no tengo en mi cabeza los números. De verdad, la mayoría en Júpiter son hombres, 70%, pero están llegando mujeres también, más de todo mujeres que también son de la misma familia, ¿verdad? Alguien de la familia llegó y están mandando por su esposa, sus hijas y otras cosas. Entonces el número exacto no tengo, pero claro que sí estamos de familias transnacionales. Segundo, la religiosidad en la vida cotidiana. Claro que sí, en las casas hay, se puede ver ¿cómo se llama? Altares y de la Virgen de Candelaria, velas y otras formas. Eso es otra diferencia entre Júpiter y Immokalee, que en algunas entrevistas surgió que en Immokalee las condiciones de vivir son un poquito más difíciles y es difícil para la gente tener su propia altar o sus velas o otra cosa en un trailer, porque es un fire hazard también, ¿verdad? Entonces hay reglas que están en contra de hacer esto. Pero también, claro que la religiosidad, la religión vivida tiene que ver con esto. Y tenemos como académicos, yo sé de mi parte, que buscar una forma de conocer mejor y una metodología de entrar en esta parte de la vida, ¿verdad? Porque no se puede
conseguir ese tipo de información en encuesta y ni en una entrevista cortito, ni en una historia de vida de vez en cuando. Tiene que pasar años en la comunidad hasta el punto que tiene acceso de este tipo de información. Pero es información importante y sabemos desde el poquito que tenemos que hay más. Estamos en el tip of the iceberg, ¿verdad? Hay mucho más abajo de lo que tenemos. Tercero, sobre las remesas colectivas, sí, también en Júpiter hay remesas colectivas no solo para colectar dinero para los muertos, pero también hay el San Isidro Asociación y el proyecto Tepayac que mandan y ellos conjuntan su dinero para hacer proyectos en la comunidad en Jacaltenango y en otros lugares también, como los de Santa Eulalia. Gracias por las preguntas. Es todo entonces en la Universidad Rafael Landívar. Pregunto en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ya no. Bueno, perfecto. ¿En el Colegio de México? En el Colegio de México no hay preguntas. Gracias, Héctor. ¿En la Universidad Iberoamericana en León? Sí. Adelante, por favor. Buenas tardes. Gracias. Muy interesante la ponencia del doctor. Yo tendría algunas inquietudes. La primera es el asunto de las autoridades, es decir, frente a todo lo que explicabas de esta etnicidad reactiva y que la comunidad que no es migrante ya empezó de alguna u otra manera a actuar. ¿Cuál es la postura de las autoridades respecto a este fenómeno? ¿Intervienen, no intervienen, se mantienen al margen? ¿Hay alguna política en relación a esto? Segundo, me gustaría saber la función que tienen los líderes de la comunidad. Es decir, yo, por lo que alcancé a percibir de tu presentación, veo que hay mucha organización exitosa, un proyecto sumamente interesante. Pero respecto a los líderes, ¿cómo es que los liderados actúan en la comunidad? O si tienes algún comentario al respecto. Y bueno, decirte que me parece muy interesante esta relación que haces entre las imágenes de hogar, esta construcción de imágenes de hogar como el centro de la finalidad de las prácticas religiosas, al menos así lo entiendo, no sé, sería muy interesante ver algún documento donde plasmas ya esto. Felicidades, estos serían mis cuestionamientos. Bueno, gracias. No sé si entendió completamente sus preguntas, pero voy a tratar de contestar. El primero sobre las autoridades es que su postura es mixta. ¿Ah? Lo que pudimos aprovechar de las autoridades es que ellos tenían un problema con los jornaleros en la esquina. Cuando hay 200 personas esperando trabajo en un lugar, los oficiales locales tienen que tomar algún tipo de decisión que van a hacer. Y entonces nosotros y los líderes, eso contesta un poquito también sobre los líderes mayas, tuvimos reuniones y fuimos a la ciudad a darles algunas opciones que han hecho otras comunidades, que primero que no funciona si quiere solo mover la gente, porque no van a mover, bueno, podría ser que van a mover, pero va a ser otra esquina, ¿verdad? Otra esquina y
los patrones van a venir y va a seguir la misma cosa. Que la única forma que ha trabajado bien, que ha funcionado en otras ciudades, es de tener un centro laboral, que tiene también algunos servicios de salud, servicios de sociales, servicios legales, servicios de inmigración para gente que necesitan que se pueden conseguir sus papeles. Entonces, con este proceso que surgió de abajo y también con otro proceso de lobbying, no sé cómo se dice lobbying. Sí, cambiamos algunas figuras que estaban en contra de los migrantes que tenían puestos en el gobierno de la ciudad. Entonces ellos perdieron 2 elecciones y después tuvimos bastante votos para construir el edificio y tener el apoyo de los que estaban en el gobierno. Segundo, sobre los líderes, eso es algo que me preocupa mucho también por el futuro, porque los líderes de la comunidad maya en Júpiter, yo creo que también es igual en otros lugares. Ahora estoy estudiando en una comunidad cerca de Atlanta, que esa gente son del primer ola de migración. Son gente que vinieron como refugiados, que hablan el inglés y el español, que pueden ser líderes efectivos en su comunidad porque tienen mucho confianza, pero que atrás de ellos, en el caso de Júpiter, yo no veo ningún joven, ninguna persona de segunda generación que está listo de tomar esta posición. ¿Por qué? Bueno, eso es lo bueno y lo malo. Lo bueno es ¿por qué? Porque ellos tienen otros, los que están son de segunda generación tienen otras opciones. Tienen opción de salir de la comunidad, de buscar trabajo, de ir a la universidad, de hacer otra cosa. Pero hay una ausencia, porque estamos hablando de gente que tiene 60, 70, algunos 80 años, ¿verdad? Que ya no van a ser líderes entre otros 10 años. Y eso me preocupa por la comunidad migrante en los Estados Unidos. ¿Quién va a ser la segunda generación del liderazgo? Es buena pregunta. Bien, ¿es todo en la Iberoamericana? Sí, gracias. Pregunto entonces en Casa Colef, Pedro. Sí, yo tengo una pregunta para Timothy. Si, dada la historia de Guatemala hasta antes de la firma de los tratados de paz, en donde había una fuerte reacción frente a las hostilidades, si esto podría ser un elemento que se transnacionaliza en la migración, y entonces podríamos tener la ambigüedad y la división religiosa en estas poblaciones de Florida como una transportación de haber reaccionado a un ambiente hostil en Guatemala y ahora está reaccionando a un ambiente hostil en Júpiter o en Mocali. Y también si el rol que juegan los sacerdotes frente a la ambigüedad y frente a la división también podría ser transportado y se incluiría en el concepto de transnacionalismo. Si hay una relación entre la historia del pueblo de Guatemala y la reacción actual en la ambigüedad de la religión en estos inmigrantes en Florida. Bien, es muy buena la pregunta. Sí, yo creo que la historia de Guatemala, no solo hablando de la historia religiosa y política, pero étnica también, tiene que ver con lo que está pasando también en Júpiter y en otros sitios en los Estados Unidos. Los mismos
conflictos étnicos que siguen en Guatemala, siguen también en las comunidades en los Estados Unidos. El papel que juegan los sacerdotes es que también hay sacerdotes que son más de la escuela de la teología de liberación, que no le gusta lo que está pasando con los carismáticos, ¿verdad? Y hay otros que también tienen una agenda social, pero para ellos lo más importante es que asisten la gente a la iglesia. Si la gente quiere cosas más carismáticas, no importa ese sacerdote, lo que importa es que asista la gente, ¿verdad? Entonces hay un poquito de choque entre esos dos tipos de sacerdotes también en la Florida. Y bueno, otra cosita que olvidé de mencionar antes es que hay otra forma transnacional también de esas iglesias que están yendo desde Guatemala a la Florida. Hay unos pastores que tienen programas de internet y de radio de otros que son migrantes. Y por ejemplo la iglesia El Verbo tiene un programa de radio en el sur de Florida. Entonces es otra forma de transnacional desde arriba que está pasando con esas iglesias neopentecostales que ya están mandando sus pastores a Florida a convertir gente. Yo hace años tenía la oportunidad de entrevistar a Rios Montt en los 80s y él me dijo que en los 90s y después de 2000 es Guatemala y México y del resto de América Central que va a evangelizar los Estados Unidos. Vamos a mandar nuestros pastores a ustedes y ya está pasando. ¿Alguna otra Gracias por pregunta? la respuesta. Bueno, gracias, Pedro. Entonces pasamos aquí a la sesión de preguntas y comentarios aquí, por favor. No. Repito, mi nombre es Clemente Ramos. Tim, mencionas que como una forma, la llamaste reacción étnica a la acción tomada por estas comunidades que son muy focalizadas del norte de Guatemala al sureste de México, la comunidad maya, en donde ellos mencionas que no ha sido fácil para ellos asimilarse a la comunidad de Júpiter y por lo tanto ellos tuvieron esta reacción de llevar a cabo, tratar de reproducir sus tradiciones en esa población. Mencionas que no fue fácil con las autoridades municipales. Obviamente estamos hablando que un grupo de hasta 2.000, 3.000 o 4.000 personas es significativo dentro de una comunidad bastante pequeña. También me queda claro que las personas se sienten amenazadas cuando ven gente diferente a ellos. No se entienden en el lenguaje, no tienen las mismas tradiciones, no tienen la misma cosmogonía, ¿no? Es muy difícil para los dos grupos entenderse, pero ya al estarse llevando un festival, unas fiestas, no sé la duración de estas fiestas, creo que va avanzando este proceso de asimilación y que lo están mencionando con la segunda generación. Obviamente cuando hay una segunda generación ya es nacidos en Júpiter, obviamente ellos son ciudadanos norteamericanos o estadounidenses que no tienen la limitante de quedarse a vivir ahí, que es lo que ya, y además cada vez hablan menos el español o la lengua que hablan en el maya ese que practiquen ellos. Pero en la medida de que estos festivales toman carta en naturalización y que les dan un sentido étnico y de identidad a este grupo maya en la Florida, creo que puede llevar a una cierta medida a un éxito de ellos, de mantener cierta unidad cultural y étnica y sentirse asimilados, aunque ya en la segunda y tercera generación se van a asimilar como en cualquier parte del mundo, ¿no? Pasa esto. Y esto va a permitir de alguna manera llevar a esta población de Júpiter en su momento, establecer este festival como algo cultural de ellos propio y que van a poder vender Florida es un estado eminentemente turístico y ellos vender también este
estas tradiciones guatemaltecas o mayas al turista mismo de los propios Estados Unidos, que van a conocer este tipo de situaciones, y va a permitir de todas maneras esa interacción entre la comunidad maya en Florida a la guatemalteca o chiapaneca, ¿no? Que también obviamente llevará sus cambios, y como lo dices, van a mandar a sus sacerdotes de Centroamérica. Obviamente lo tienen que hacer, es una lucha religiosa de alguna manera. Se va mi gente, pues me voy donde está mi gente. Es el control que se tiene de los grupos y la supervivencia de las iglesias. Si se va su gente, no pueden permitir ellos que se les vaya y no los puedan controlar. Entonces, ¿a dónde iría una agrupación de lo que sea si sus gentes se van y ellos no lo siguen? O sea, abandonan a la gente, ellos se van con su gente y siguen para poder seguir teniendo éxito. Bien, no sé si había una pregunta o un comentario. ¿Cuál era la expectativa en todo caso de que este festival siga desarrollándose y se convierta en algo de una fuerza grande en Júpiter? Sí, bien, yo creo que el festival empezó como un intercambio cultural. Desde ahí me di cuenta que los líderes de la comunidad maya tenían otro plan. Su plan subversivo, parte, era no solo de tener un acto intercultural, pero de celebrar la fiesta de Candelaria en un acto público en Júpiter, ¿verdad? Y de tratar de celebrar la fiesta lo más posible en la misma forma que celebran la fiesta en Guatemala. Lo único es que en Guatemala es 2 semanas. Tenemos derecho solo de un día de tomar las calles de Abacoa en Júpiter, pero sigue la fiesta por 2 semanas, yo puedo decir, en casas particulares, porque cada casa tiene la imagen de la Virgen por otro día, ¿verdad? Yo creo que sí, en el futuro ya está cambiando, la naturaleza de la fiesta está cambiando ya. El primer año tuvimos que discutir, porque la universidad es una universidad pública, entonces no se puede tener algo que la conexión entre religión y la política es un poquito complejo, entonces llamamos la fiesta maya, no la fiesta de la Virgen de Candelaria, pero todo el mundo sabía que era la fiesta de Candelario, y ahora es más como un festival pan hispano, que hay grupos de Venezuela, de México, de otros que participen, que hacen sus bailes, que hacen otras cosas, pero dentro de todo eso todavía es la fiesta de Candelaria. Y para los que organizan la fiesta, que son puros jacaltecos, es la fiesta de Candelaria. Y los días antes y los días después son muy importantes también. Hasta el punto que yo he escuchado algunos comentarios que la fiesta ya no tiene la alma que tenía antes, que está perdiendo su alma por ser tan inclusiva a todo el mundo. Porque, ¿qué pasó con el parte que era de Jacaltenango? Gente han decidido esto. Pero sí, yo, como un acto público de dar conocimiento a su cultura es importante para ellos. Eso es el parte importante para ellos, y va a seguir, yo creo, en los años entrantes. Y para la segunda generación ya es, para los que hablan en el inglés, los que están en la escuela, ya es una oportunidad de reconocer su propia cultura.
Bueno, yo más que preguntas tengo un par de comentarios. El primero es que para ser politólogo, Tim es un excelente antropólogo. Y me gustó mucho esta manera de plantear las identidades móviles. No solo móviles en términos de desplazamiento territorial o espacial, ¿no?, sino también en su interior, en su existencia misma, ¿no? Plantear así las identidades, bueno, que se crean, se recrean, se transforman, evolucionan, permite a la vez pues observar sus cambios en el tiempo, ¿no? No solo en el espacio, en el tiempo, sino en su interior, como prácticas mismas, ¿no? La segunda cosa que me pareció muy interesante del planteamiento es este espacio religioso como uno de los campos sociales de transnacionalismo, o como se llame, ¿no? Y lo que me parece interesante es cómo este espacio se cruza en este tejido social con lo cultural y lo político, ¿no? Y entonces al cruzarse y dada la perspectiva que tú tienes de identidades móviles, pues encuentras que no solo son móviles, también son flexibles y frágiles. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque uno piensa en identidades estáticas, sin movimiento y consolidadas. Y resulta que no, que las identidades son flexibles y frágiles. Y por tanto me parece súper interesante que te permite eso, observar conflictos al interior, porque si son inmóviles entonces no hay conflicto y solo hay reproducción, ¿no? Pero cuando son móviles, son frágiles, son inestables, pues hay conflicto que las hace moverse. Entonces, digo, ahí está el politólogo, por supuesto, pero eres un excelente antropólogo. Gracias. Pero mis profesores en la Universidad de Carolina del Norte no les gusta esto, ¿verdad? ni el comité de tenure y promoción. También muchas gracias por esta presentación que ha sido tan interesante y que ha traído además a la discusión tantos elementos que creo que podríamos seguir discutiéndolo largo tiempo. Entonces me voy a limitar a un detallito. Me gusta mucho la forma como hablas, cómo muestras cómo esta etnicidad reactiva va cristalizando para producir toda esta movilización y concretamente en la fiesta. Yo te preguntaría si no consideras que también podríamos identificar no una etnicidad reactiva, sino una religiosidad reactiva, precisamente en estos mismos términos, en los cuales este grupo no católico o al interior del mismo catolicismo dentro del movimiento carismático, si no desarrolla o si no crees que pudiera desarrollar este tipo de reactividad que a su vez pudiera contribuir a movilización, tal vez no de estas dimensiones, porque la población misma no será de esta dimensión, pero que pudiera haber un paralelo entre estas dos formas de reactividad. Sí, no, yo creo que es un buen, muy bien punto, ¿verdad? Que podría ser una religiosidad reactiva, que es este proceso de la religión. Y bueno, por ser un profesor de ciencias políticas, yo he estudiado la religión como un variable, ¿verdad? Un variable que puedo, y me gustó mucho su presentación porque yo no he escuchado muchos que han hablado de los diferentes niveles del variable de religión. Mucha gente habla de denominación de pertenencia a una denominación sin hablar de pentecostalización, sin hablar de creencias diferentes que también son variables que podemos medir. Y yo creo que con el proceso de medir esas variables podemos hablar de una religiosidad reactiva que tiene que ver con este proceso de movilización para actos políticos, para actos sociales y políticos. Gracias. Bien, si no hay más solicitudes de intervención, nuevamente le doy las gracias a Tim por su presentación.